¿Te has preguntado alguna vez cuál es la medicina más segura, más confiable y más económica? Pues bien, lo descubriremos en la siguiente serie, La Medicina Teocrática. No te lo puedes perder. Un saludo de nuevo a toda la amable audiencia y a todos los que nos escuchan y comparten con nosotros este contenido maravilloso enfocado hacia la salud. Enfermedades psicosomáticas es el tópico que vamos a considerar juntos el día de hoy. Y para ello les invito a que reflexionemos en lo que dice la inspiración. La palabra del Señor en Romanos capítulo 7, versículo 25 nos dice así: Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. En este pasaje bíblico, el apóstol San Pablo hace una diferencia entre lo que es el poder de la mente y el poder de la carne. Con la mente nosotros podemos agradar a Dios, podemos servir a la ley de Dios, podemos vivir en armonía con la ley de Dios, pero con la carne solamente nos rebajamos a la ley del pecado. Pues bien, en Consejos sobre Salud, página 341, Elena de White, que ha sido una escritora norteamericana muy destacada, ella dice lo siguiente: muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Entonces, hay una relación estrecha, como lo afirma aquí, entre el cuerpo y la mente. Cuando la mente está enferma, repercute en el cuerpo y viceversa. Cuando el cuerpo enferma, también tiene una repercusión inequívoca en la mente. Y hay una simpatía o hay una solidaridad que existe, que está ahí inmersa entre el cuerpo y la mente y viceversa. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que la gente cree. Cómo esté nuestra mente, cómo se encuentra la mente, determina cómo se encuentra el cuerpo. Es más, muchas enfermedades son apenas el resultado de la depresión que tiene su origen en la mente. Y puntualiza aquí: cuando hay penas, cuando hay ansiedad, cuando hay descontento, cuando hay remordimientos, sentimientos de culpa o desconfianza, estas cosas menoscaban las fuerzas vitales y nos llevan al decaimiento e inclusive a la muerte. Así que la primera pregunta que tendríamos que resolver antes de seguir adelante es: ¿cuál es el estado de la mente? Según esté el estado de la mente, según cómo se encuentre el estado mental, así estará también el estado corporal. El sabio Salomón en Proverbios 16:32 también nos corrobora esta idea cuando dice: más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo que conquistar una ciudad. Entonces, la paciencia es mejor que la valentía y el dominio propio es mejor que conquistar una ciudad. Tu mente es la llave maestra que puede abrir las puertas del éxito. O por el contrario, la mente también puede estar predispuesta para los fracasos. La mente debe ser proyectada para lograr los éxitos.
o en la mente nos programamos el fracaso. ¿Quién creyera? Pero es así. Nosotros tenemos que proyectarnos con la mente hacia lo que queremos alcanzar, hacia lo que queremos lograr. Bien, en el libro Mente, Carácter y Personalidad del tomo 1, página 25, también leemos: los verdaderos principios de psicología se encuentran en las Sagradas Escrituras. Allí está el libro por excelencia, con toda la información suficiente relacionada o asociada con la psicología. El ser humano no sabe lo que vale. Y este es un principio fundamental. Si el ser humano supiera o entendiera el valor que tiene a la vista de Dios y la bendición que puede reportar para el prójimo, para el mundo, actúa de acuerdo con su temperamento no convertido, porque no contempla a Jesús, autor y consumador de su fe. El que acude a Jesús, el que cree en él y lo convierte en su ejemplo, comprende el significado de las palabras. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, según se lee en Juan, capítulo 1, versículo 12. Entonces, es muy importante lo que estamos analizando aquí. El ser humano tiene un valor incalculable a los ojos de Dios y puede ser de grande utilidad y bendición y ocupar un espacio formidable en medio de la sociedad. Pero de nosotros depende que estemos de acuerdo con esta premisa, que trabajemos para ello, de acuerdo con ese valor que el cielo nos otorga y de acuerdo con lo que el mundo o el prójimo espera de nosotros. Para ello, debemos trabajar conectados con Jesús, conectados con el cielo, a través del hilo invisible pero fuerte de la fe. Porque el que acude a Jesús y cree en él y lo convierte en su ejemplo, comprende el significado de las palabras, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es el que nos empodera? ¿Quién es el que nos habilita? ¿Quién es el que ha hecho la provisión para que lleguemos a ser hijos de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Leemos en Consejos para la Iglesia las palabras de nuestro Salvador: venid a mí y yo os haré descansar, de Mateo 11:28, son una receta para curar las enfermedades físicas, mentales y espirituales. De modo que esas palabras son una oferta, una seguridad, una promesa y una receta que logra curar las enfermedades físicas, mentales y espirituales. Cuando Él nos dice, vengan a mí, yo les haré descansar, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso, nos está ofreciendo una solución de tipo mental, física y espiritual. Qué maravilloso es esto, qué completo es esto, ¿no? Todos los que profesan ser seguidores de Jesús debieran considerar que tienen el deber de preservar su cuerpo en el de salud para que su mente pueda estar clara para comprender las cosas celestiales. Es necesario controlar la mente porque tiene una influencia muy poderosa sobre la salud. Es decir, el estado mental y emocional es crucial cuando tratamos cualquier patología, cualquier enfermedad, ya sea una enfermedad terminal, ya sea una enfermedad leve, ya sea una patología comprometedora o no tanto. Necesitamos programarnos mental y emocionalmente. La imaginación con frecuencia engaña y cuando se la complace acarrea serias enfermedades. Muchos mueren de enfermedades mayormente imaginarias. Qué serio esto, ¿no? Pensar de que muchos han muerto y están muriendo solamente por enfermedades puramente imaginarias. Conocí a varios que se han acarreado enfermedades reales por la influencia de la imaginación. Entonces, la imaginación, lo que la mente se proyecta, lo que la mente cree, lo que la mente busca, lo que la mente trabaja para lograr,
Eso es fundamental, eso es crucial. Por eso hay un pensamiento que dice, también en materia de psicología, podrás llegar solamente hasta la cima a la cual te propusiste llegar. Podrás alcanzar los éxitos y los resultados que un día te propusiste y creíste que podrías alcanzarlos. O sea, solamente tú podrás llegar hasta donde tu mente te ha dicho que puedes llegar. Y puedes alcanzar lo que tu mente te ha dicho que eres capaz de alcanzar. Esto es muy profundo y está relacionado aquí con la enfermedad. Entonces, un ejemplo. Estamos tratando cualquier patología X. Tanto el médico, el terapeuta, el instructor de salud, como el paciente mismo tienen que tener su mente bien proyectada hacia Dios y creer que para Dios no existen imposibles. El apóstol Pablo lo expresó en estos términos. Todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza, en Cristo que me da las fuerzas para salir adelante. Esta es una promesa maravillosa. Todo lo podemos, todo es posible. Y esto armoniza con lo que nos decía, lo que nos enseñaba Luis Kuhne, aquel terapeuta alemán del siglo XVIII. Él decía así, todas las enfermedades son curables, pero lamentablemente no todos los enfermos se curan. Y hay un pensamiento aquí muy diciente, muy elocuente, que nos transmite mucha luz. Pues bien, las personas que consumen carne en abundancia no siempre poseen un cerebro despejado y un intelecto activo, porque el consumo de carne tiende a causar gordura y entorpece las más finas sensibilidades de la mente. Qué curioso este dato, qué profundo, ¿no? Qué sabio. El consumo de carne produce un impacto negativo y desfavorable en la mente, porque produce grasa más de lo normal, produce gordura, obstruye la libre circulación sanguínea hacia todo el cuerpo y especialmente al cerebro. Entonces, tiene una repercusión inequívoca. La propensión a las enfermedades se va aumentando o se ve aumentada con el consumo de la carne. No dudamos al decir que la carne no es esencial para mantener la salud y el vigor. No es esencial. Ahora quiero que leamos lo que se encuentra en Marcos 2, 16 y 17. Marcos 2, 16 y 17 dice así. Nos dice la inspiración, 16 y 17. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? ¿Por qué él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyendo Jesús esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los que tienen enfermedad sí, los que tienen algún mal sí. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, los que están sanos no tienen necesidad de médico, pero los que están enfermos sí necesitan de atención médica. En Consejos sobre la Salud 3:20 leemos más. La obra del médico cristiano no acaba al curar las dolencias del cuerpo. No es todo lo que hay que hacer. Sus esfuerzos deben extenderse a las enfermedades de la mente, a salvar el alma. Tal vez no tenga el deber de presentar los puntos teóricos de la verdad a menos que se lo pidan, pero puede conducir a sus pacientes a Cristo. Las lecciones del Divino Maestro son siempre apropiadas. Entonces, no basta con sentarnos frente al paciente y decirle, bueno, el problema suyo es esto y vamos a tratar su problema. También hay que ir un poquito más allá. Hay que curar, hay que extenderse, hay que abordar las enfermedades de tipo psicosomático, es decir, de tipo mental, porque de ahí parte todo.
De ahí parte todo. Si la persona está positiva y está mentalmente predispuesta y fuerte para poder tratar y hacerle frente a la enfermedad y tiene su confianza puesta en Dios, entonces se cumple la promesa que está escrita. Todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Entonces el médico tiene que tener esa visión y el paciente también necesita esa forma de pensar, esa visión, esa proyección para poder lograr los resultados que se quieren. Ahora bien, ¿quién es el originador de la enfermedad? ¿Quién es el autor de la muerte, del dolor, del sufrimiento? ¿Quién se deleita en ver a la gente enferma? ¿Quién se deleita en ver a la gente muriendo? ¿Quién quiere ver a la gente sufriendo? Ese no es Dios, pero Satanás sí. Satanás es el originador de la enfermedad y el médico lucha contra su obra y contra ese poder. Tenemos que entender que nos enfrentamos a una lucha, que vamos a enfrentar al autor del dolor, de la muerte y de la enfermedad. Y por eso necesitamos aferrarnos del brazo todopoderoso de arriba, del cielo, porque el médico debe entender que lucha contra la obra y el poder de Satanás. Por doquiera prevalece la enfermedad mental. El 90% de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento o su origen en esto, en problemas mentales. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. ¿Cuál es una de las causas subyacentes por las cuales hay muchas personas enfermas? Es porque llevan a cuestas un fardo pesado que se llama el fardo del pecado. No se han liberado, mejor dicho, no han sido liberados por el Señor de ese pesado fardo que llevan a cuestas. Y hay un remordimiento de culpa, de responsabilidad por algún error, por algún pecado, por alguna falta que han cometido. Y eso va minando gradualmente la constitución y va desequilibrando el estado mental. Entonces, entendamos esta lección y comprendamos como médicos, como instructores, como terapeutas, que tenemos que entender esto. Tenemos que comprender este aspecto importante que para que una persona sea sana debe tener liberación del pecado, debe estar libre del pecado. Jesús siempre empezaba por ahí. En el tema anterior vimos que Jesús siempre comenzaba liberando a la persona, al enfermo, liberándolo del pecado y luego lo liberaba de la enfermedad, porque lo primero prepara el terreno para lo segundo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, leemos: el médico necesita sabiduría y poder más que humanos para saber atender a los muchos casos aflictivos de enfermedades de la mente y del corazón, que está llamado a tratar. Si ignora el poder de la gracia divina, no puede ayudar al afligido, sino que agravará la dificultad. Pero si tiene firme la confianza en Dios, podrá ayudar a la mente enferma y perturbada. Podrá dirigir sus pacientes a Cristo, enseñarles a llevar todos sus cuidados y perplejidades al gran portador de las cargas. Quiero que leamos juntos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, y dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra solicitud en él, porque él tiene cuidado de vosotros. Toda solicitud es sinónimo de toda preocupación, toda ansiedad, cualquier problema, cualquier cosa que nos inquieta, que nos intriga,
que nos roba la paz y el sosiego debe ser llevado al pie de la cruz. Debe ser claramente confesado y presentado, como el caso debe ser presentado delante del Señor, y cuando nuestra carga es pesada, decir: Señor, esta carga no la puedo llevar por mí mismo, no tengo fuerzas para seguirla llevando, por favor, tómala en mi lugar, llévala por mí, dame el gozo, la paz, la quietud, las fuerzas, el sosiego que necesito para poder servirte con todo el corazón. Y cualquier carga de pecado, cualquier problema, cualquier situación que nos roba la paz o el sueño o la tranquilidad, vayamos a Jesús, hablemos con Él, platiquemos con Él y dejemos al pie de la cruz nuestras cargas, nuestros pesares, nuestros problemas. Hay un pensamiento que dice: si tu problema tiene solución, entonces, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿qué ganarías con preocuparte? Muy sabio este pensamiento a manera de dos preguntas, ¿no? Las cosas que tienen solución, llevémoselas al Señor y vivamos tranquilos, felices en Cristo Jesús. Y lo que no tiene solución, pidámosle al Señor sabiduría, gracia, paciencia, resignación, fortaleza para aceptar lo que es irreversible. Por ejemplo, en el caso de ciertas enfermedades o patologías que no se las puede revertir porque ya han invadido mucho el cuerpo humano. Entonces ahí tenemos que aceptar esa realidad, tanto nosotros como médicos, y también el paciente tiene que aceptar ciertas realidades de lo que ya no es posible revertir, ¿no? Bien, los médicos del instituto necesitan gran sabiduría a fin de curar el cuerpo mediante la mente. Miren cómo se cura el cuerpo. Tratando primero la mente, tratamos el cuerpo. Curando la mente o encauzando la mente, conectándola con el cielo, curamos más fácilmente las enfermedades y problemas del cuerpo. Pero pocos comprenden el poder que la mente tiene sobre el cuerpo. Gran parte de las enfermedades que afligen a la humanidad se originan en la mente y solo pueden curarse restaurando la mente a la salud. O sea, hay enfermedades que no podrán ser superadas a menos que trabajemos con un poco de psicología en la mente. Claro, hay psicología médica, hay psicología familiar, hay psicología de derecho, en fin, todo, hay muchas formas de psicología, muchas clases de psicología, pero nosotros tenemos que conocer el ABC de la psicología médica. Hay muchos más que los que nos imaginamos que están enfermos mentalmente. O sea, hay muchas enfermedades de origen mental, muchas enfermedades de tipo mental. No solamente la esquizofrenia se considera como un estado mental. Hay muchas otras formas de enfermedades mentales que son más manejables que estos casos ya complicados o complejos. La enfermedad del corazón crea muchos dispépticos porque los problemas mentales tienen una influencia paralizante sobre los órganos digestivos. Entonces, muchas veces hay que venderle al paciente la idea de que el problema tiene solución. Con la ayuda divina, con los medios naturales que están al alcance nuestro y un poco de esfuerzo y voluntad de su parte y confianza en Dios. También el paciente tiene que ejercer fe. Si no ejerce fe, no podemos lograr resultados, porque el Señor dice: al que cree, todo le es posible. Y con ese problema, con esa barrera, Jesús luchaba cuando trataba a muchos pacientes cuando estuvo en la tierra. Pero al que cree, todo le es posible. Primero proyecta tu mente y luego vendrá el resultado con la ayuda de Dios. Ahora vamos a entrar a una parte más compleja de nuestro tema y este subtítulo es Liberación de los demonios. Por extraño que parezca y por feo que suene, pero también existe una modalidad de enfermedades que tienen su origen, un origen externo, que se debe a la influencia de ángeles malos, conocidos como demonios.
Al sanar las enfermedades del cuerpo, Jesús demostraba que tenía poder también para quitar el pecado del corazón. Oído esto, hay casos en los cuales el médico se enfrenta a una situación oscura, a una serie de situaciones que tiene que analizar con ojo crítico, con visión bíblica, con visión espiritual. Por eso hay que conocer la historia sagrada para cuando veamos ciertas reacciones en ciertos pacientes. Si hemos estudiado como médicos el caso, ya entendemos de qué se trata, que no es solamente una enfermedad así mental, que no es solamente un aspecto físico, no, viene de más allá, trae raíces más subyacentes, más profundas, y tiene que ver con influencia demoníaca. Hay que estar preparados para manejar estas situaciones y también hay técnicas para poder enfrentar esos casos. Jesús hacía andar a los cojos, hacía oír a los sordos y devolvía la vista a los ciegos. Limpiaba a los pobres leprosos y curaba a los paralíticos y a los aquejados de toda clase de enfermedades. De toda clase de enfermedades, porque estamos viendo que algunas enfermedades se originan en la mente, otras vienen por malos hábitos y otras vienen porque ha habido influencias exteriores o externas. Porque las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, no son carnales, está en 2 Corintios 10. Las armas de nuestra milicia no son carnales, vamos a ver por qué, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías o del Cristo. Bueno, ¿por qué nuestras armas tienen que ser espirituales? En estos casos, cuando la lucha es espiritual, cuando no estamos ya tratando ni luchando con influencias humanas, ni con influencias físicas, sino ya con influencias espirituales, entonces nuestras armas no pueden ser espirituales. Tienen que usarse armas espirituales, porque estamos tratando casos espirituales más delicados. Bien, aún los demonios le eran sujetos y dejaban a los que habían tenido bajo su dominio. Los que eran testigos de esta obra maravillosa estaban atónitos y decían, ¿qué palabra es esta? ¿Por qué? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Era una nueva modalidad de curar, un nuevo recurso en medicina, una nueva forma de liberar a la gente. Él mandaba a los espíritus y estos le obedecían y las personas eran sanadas, eran liberadas. A la orden de Jesús, Pedro pudo andar sobre el agua, pero necesitaba tener la vista fija en él, en Jesús, porque apenas miró a otra parte o en dirección equivocada, comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Para tratar estos casos complejos, difíciles, tenemos que estar aferrados del brazo todopoderoso y tener una fe inquebrantable en Dios y una visión poderosa de las cosas espirituales. Sobre liberación de los demonios hay muchos ejemplos. En Lucas 4 se nos habla de la misión de Cristo y dice que Él vendría, entre otras cosas, para liberar a los cautivos. No solamente se refiere a los que estaban cautivos en la cárcel, sino a los que estaban cautivos por el poder de Satanás y la influencia de los demonios. En Marcos 1, 21 al 28 se habla acerca de la autoridad de Jesús, de que tenía autoridad sobre los demonios y esa autoridad se la impartió a los discípulos cuando Él los comisionó a hacer el trabajo misionero, a hacer la obra de Dios. Les dijo, tengan autoridad. He aquí les doy autoridad sobre espíritus de demonios, sobre toda enfermedad, para que prediquen el evangelio y sanen toda dolencia en el pueblo como yo lo he hecho y les he enseñado. En Mateo 8 se nos habla, por ejemplo, del caso de 2 endemoniados y en Lucas 8 se nos habla de un endemoniado.
En Mateo 17 se nos habla de un caso especial en el que los discípulos quisieron sanar a un endemoniado y fueron frustrados. No, hubo un caso en el que los discípulos intentaron liberar a este hombre y no pudieron, a este joven y no pudieron. Cuando Jesús llegó, ellos estaban tratando de liberarlo, pero no podían librarlo. Entonces Jesús les dice, ¿qué está pasando? Y el hombre dice, el papá del joven dice, traje a mi hijo a tus discípulos para que lo sanaran y no han podido. Y él entonces les dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros, generación infiel? Tráiganme el muchacho acá. Y le increpó el demonio, le ordenó que lo liberara, que saliera, y el demonio salió huyendo. Y el joven fue liberado completamente. Ese es un caso especial. En Lucas 10 hablamos acerca de se nos habla acerca de los 70 discípulos que fueron comisionados y recibieron la autoridad también para sanar a los enfermos y liberar de los demonios a los que estuvieran poseídos. Y en Efesios 6 se nos habla lo que veníamos comentando hace un momento, de la armadura espiritual. Cuando la lucha es espiritual, la armadura tiene que ser espiritual. De lo contrario, fracasaríamos como cualquier hombre frente a las enfermedades. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana o proviene la vida. Hay que guardar el corazón. Y el corazón y la mente están en estrecha armonía. A veces se refiere la Biblia a la mente como el corazón y al corazón como a la mente. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que podría sugerir pensamientos impuros. No se debe permitir que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. Hay que vigilar fielmente el corazón, porque los males de afuera despertarán los males de adentro y el alma vagará en tinieblas. Entonces, hay que vigilar muy bien el corazón y las avenidas por las cuales se alimenta la mente y el corazón. La mente y los pensamientos, lo que oímos, lo que vemos, lo que comemos, lo que palpamos, todo ello incide, tiene una influencia positiva en la mente. Ahora voy a abordar un aspecto importantísimo que todos debemos entender, el perdón, conocido como teoterapia. Hay personas que les cuesta perdonar. Y hay otros que les cuesta pedir perdón. Y necesitamos para lograr una liberación completa ambas cosas. La principal terapia en las enfermedades de tipo psicosomático es el perdón en dos dimensiones. Oído a esto. Una, perdonarme a mí mismo. Y dos, perdonar a los demás. Repito, las dos dimensiones del perdón son tener la capacidad y la disposición y la voluntad de perdonarme a mí mismo. No estarme recriminando por algún error, por algún pecado, por alguna falta que he cometido y que ya he confesado y abandonado y me he apartado de ello. Y dos, perdonar a los demás sin estar cuestionando ni preguntando si son dignos, si son merecedores o no. En Mateo 6, Jesús nos habla acerca de la oración y nos enseña, perdónanos nuestras deudas, es decir, nuestras culpas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos han faltado. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vemos en Mateo 6, 12 y 14. Entonces, hemos de perdonar libremente, voluntariamente, ampliamente, porque esa es la forma como Jesús nos ha perdonado, como el cielo nos perdona a nosotros. Así debemos perdonar a los demás. El salmista David, en el Salmo 32, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré entonces,
y no encubrí más mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, hubo un momento en el que David sentía que se estaba secando emocional, mental y espiritualmente, porque no quería reconocer su pecado ni quería confesárselo al Señor. Quería vivir con esa culpa allí guardada, con ese pecado allí acariciado. Y dice él que hasta que se lo confesó al Señor, se apartó de él y lo abandonó, volvió el verdor, volvió a reverdecer como la planta vuelve a reverdecer cuando le ponen abono y le echan agua. Así el corazón se reseca mientras no sea liberado de la culpa del pecado, de la iniquidad, de la transgresión de la ley de Dios o del sentimiento de culpa. Acerca de esto seguimos leyendo en Santiago 5:6, acerca del perdón o teoterapia. Dice el apóstol, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos, porque la oración eficaz del justo es muy poderosa. Aquí, para que seamos sanos, para que tengamos paz, para que podamos vivir en armonía y tengamos sosiego, hay que estar dispuestos a confesar nuestras faltas los unos a los otros y orar y rogar los unos por los otros para que seamos sanos. Hay ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Job, él recibió paz, recibió fortaleza y gracia del cielo cuando él estuvo dispuesto a perdonar a sus enemigos, a sus amigos que lo estaban culpando, que habían cometido, habían hecho apreciaciones incoherentes e injustas, afirmaciones incoherentes, y el Señor le dice, voy a escuchar, voy a tener misericordia de tus amigos, pero tú tienes que perdonarlos y orar por ellos. Y cuando Job oró por ellos fueron bendecidos y Job también fue sanado de su enfermedad. El perdón, teoterapia. Leemos este párrafo. El sentimiento de culpa debe ser dejado a los pies de la cruz del Calvario. El sentido de pecaminosidad puede enervar las corrientes de la vida y quitar la verdadera felicidad. Enervar es como inhibir, frenar, como impedir las corrientes de la vida y quitar la verdadera felicidad. Pero Cristo dice, echa sobre mí tu carga, yo quitaré tus pecados y te daré paz. No te desprecies, pues te he comprado con mi propia sangre. Me perteneces. Fortaleceré tu voluntad debilitada y removeré tu remordimiento por el pecado. Aquí hay una invitación directa de Jesús. No te desprecies, no te aferres al hecho de ser un culpable. Echa toda tu culpa sobre mí, que yo la llevaré por ti. Yo me haré cargo de ella. Echa sobre mí tu carga, que en el sacrificio, el derramamiento de mi sangre, hubo una provisión maravillosa. Ahora dice aquí en Ministerio de Curación 185, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. ¿Qué serio es esto? Alimentar las penas, alimentar la ansiedad, el descontento, la inconformidad, el remordimiento, cualquier sentimiento de culpa es menoscabar nuestras fuerzas vitales y tomar un camino cuesta abajo en el decaimiento en el que podemos llegar inclusive a la muerte. La mente es la capital del cuerpo y esto es lo primero que busca sitiar el enemigo. Una vez obtenido el dominio de la mente, será mucho más fácil controlar y dominar todo el cuerpo. Satanás lo sabe y por eso ataca la mente. ¿Cuál es la utilidad del escudo? ¿Para qué sirve? Para extinguir las flechas ardientes del maligno. ¿Como cuáles? Como la duda, como el miedo, la baja autoestima, la desconfianza, desánimo, la culpa por el pecado, en fin, los malos pensamientos, etcétera. Todo esto podemos vencerlo, enfrentarlo y solucionarlo con el escudo de la fe.
Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. De ahora en adelante, con la ayuda de Dios, con la gracia que nos da el cielo, yo invito a todos los amables oyentes y a la audiencia de este prestigioso programa de televisión, Renueva Televisión, a que estemos en guardia para no darle cabida al enemigo en lo más mínimo, como un centinela que está despierto las 24 horas, como una puerta que se vigila día y noche, aunque haya que cambiar de centinelas, pero tiene que haber una guardia. Estemos en guardia contra el enemigo y no le demos lugar al diablo, porque él entra y nos engaña, debilita la mente, nubla el intelecto, opaca la visión y no nos deja ver las promesas de Dios y nos hace creer que no valemos nada. Y eso predispone a muchos pacientes para llevarlos a la derrota, a las enfermedades de la depresión y por último al suicidio. No lo permita Dios. Tenemos que levantarnos y comenzar a andar como Dios quiere que andemos, con la frente en alto, como la jirafa, bien erguidos, dependiendo de la mano de Dios y sabiendo que de Él viene nuestra salvación, el perdón, la paz y la salud. Que Dios bendiga ricamente a todos los que han participado de este programa. Es mi deseo y oración en nombre de Jesús. Amén. Amoroso Padre Celestial, invocamos tu nombre y te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres un Padre maravilloso, que permites que tu sol brille sobre buenos y malos y llueves sobre justos e injustos. Gracias porque has hecho una provisión maravillosa para que tengamos vida en abundancia. Tú, Señor, deseas ser nuestro médico, pero necesitamos conocer los requisitos para ello. Te ruego una bendición muy especial para toda la amable audiencia de este programa, para todos los que han participado en vivo y para todos los que lo verán en diferido. Tú bendigas sus vidas y bendigas sus familias. Y te ruego que sobre cada cuerpo quebrantado, doliente, que sufre, que está enfrentando algún dolor, alguna herida o alguna situación, que tú seas, Señor, el médico para él, para ella. Que tú coloques esa mano poderosa y generosa y restauradora sobre cada cuerpo que sufre. Te lo pedimos y agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la medicina más segura, más confiable y más económica? Pues bien, lo descubriremos en la siguiente serie, La Medicina Teocrática. No te lo puedes perder.